Buenas noches, mis queridos hermanos, Dios me les bendiga este día lunes 11 de enero del 2021, hermanos, y bueno, pues damos comienzo a los lunes de reflexión bíblica, hermanos. Acuérdense que estamos cada lunes contestando algunas preguntas y dependiendo de cuántas sean las respuestas, bueno, es como estamos estudiando algunos pasajes de la palabra de nuestro Dios. Y bueno, vamos a comenzar, hermanos, este lunes de reflexión bíblica. Y sobre todo, hermanos, como es un año con muchas expectativas, un año en el que pues seguramente usted está haciendo planes, usted está haciendo, pues no sé, a lo mejor tiene un gran proyecto por delante, ¿verdad? Bueno, pues siempre y cuando poniéndolo en las manos de nuestro Dios y que Dios sea el que nos lo afirme, ¿verdad? Pero mire, hay algo muy importante, hermanos, en el comienzo de este nuevo año, que es el detalle del crecimiento, hermanos. No porque estemos en casa, ¿verdad?, con esta situación de la pandemia, bueno, signifique que nos vamos a dejar, ¿verdad?, así como que, bueno, pues ya lo que suceda, cuando ya volvamos como iglesia, ¿verdad?, pues a ver cómo me va. No, hermanos, creo que podemos hacer muchísimas cosas. Creo que puede ser también un año de mucha bendición y sobre todo un año de crecimiento. Y vamos a responder una pregunta, hermanos, y la pregunta es: ¿cómo puedo crecer espiritualmente? Y bueno, pues vamos a responder esta pregunta en los próximos lunes también, ¿verdad? Al menos de lo que queda del mes de enero. Y pues vamos a ponernos en las manos del Señor, hermanos. Oremos. Padre Santo, gracias te damos en esta noche por la bendición que nos permites en esta ocasión, Padre, para estudiar tu palabra, para reflexionar y sobre todo encontrar en tu palabra respuestas a preguntas que son muy importantes en nuestra vida, Padre. Guíanos con tu Espíritu Santo. Mi Dios, gracias te damos por lo que hemos recibido a lo largo de todo este día. Bendíceme a mí como pastor, Padre, para ser solo un instrumento de gracia en tus manos. Bendice a tu iglesia, bendice pues a todos los corazones que estén conectados en estos momentos para escuchar tu palabra y que en todo tú seas glorificado y exaltado, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues yo te invito, hermano, vamos a abrir nuestras Biblias allá en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 10. Y bueno, es una reflexión relativamente corta, ¿qué diría yo, verdad? Porque a mí me encanta, en la medida en la que vamos desarrollando la reflexión, me gusta comentar algunas cosas, y dice la palabra de la siguiente manera: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Y bueno, hermanos, ¿qué promueve el desarrollo integral en una persona? Pero mire, yo quiero que respondamos, la primera respuesta de esta pregunta, hermanos, que van a ser al menos unas 3 respuestas, es la siguiente. O sea, ¿cómo puedo crecer espiritualmente? Primera parte, renovando mi mente, hermanos, renovando mi mente. Y hay otra pregunta, hermanos: ¿qué promueve el desarrollo integral en una persona? Fíjense que hay un artículo, hermanos, que me encontré por ahí en las redes sociales, cuyo autor desconozco, porque bueno, hay personas que le ponen un título X, hermanos, a algunas páginas, y suben algunos mensajes, algunos pensamientos, y se me hizo muy interesante algo que dice de la siguiente manera: me preocupa cuando le damos celular a un niño, con el único propósito de que no se aburra. Siento que le estamos robando algo sagrado, su aburrimiento. No me malinterpretes, estoy de acuerdo
con el uso de la tecnología y los beneficios que tiene. Pero cuando es para que un niño no se aburra, siento que no es el uso adecuado. Porque el aburrimiento es el catalizador de la creatividad. Es origen antes de la chispa de la invención. Aquello que te obliga a moverte, a salir, a crear, a ingeniar, a construir o destruir si es necesario, promueve el conocimiento. Estamos creando una nueva generación de escritores que nunca comenzarán a escribir, artistas que nunca empezarán a dibujar garabatos, chefs que nunca harán un desastre en la cocina, atletas que nunca patearán una pelota con sus amigos, músicos que nunca tomarán la guitarra de su padre para tocar sus canciones preferidas. Y bueno, hermanos, a mí me llama mucho la atención este artículo. Y yo diría lo siguiente, en la mayoría de los casos estamos también criándonos como cristianos ociosos y sin fruto, cuando podríamos ser cristianos de gran bendición para las presentes y futuras generaciones. Hermanos, acuérdense que cuando Dios nos llamó, cuando Dios tuvo misericordia de nosotros y llegó el Evangelio y por medio de Jesucristo fuimos salvos, fue no solamente para ser sus hijos, no solamente para disfrutar de muchas bendiciones. Claro, eso es maravilloso, pero también recuerda que fuimos salvos, fuimos hechos sus hijos para un propósito. Dios quiere hacer grandes cosas en nosotros y a través de nosotros. Por eso tenemos que empezar con nosotros mismos, tenemos que descubrir qué cosas de alguna forma detonan ese desarrollo integral en nuestra vida y sobre todo un desarrollo y un crecimiento espiritual en nuestra vida. Mire que no son muchas las personas que pueden decir que el mismo día en que fueron salvos, alguien les explicó los pasos necesarios para el crecimiento espiritual. Lamentablemente, algunos creyentes en la mayor parte de su vida no se enteran de cómo deben desarrollar su relación con el Señor. Puesto que ninguno de nosotros maduró como cristiano sin emprender acción, Pedro, que acabamos de leer este pasaje maravilloso de la segunda carta del apóstol Pedro instruye a los creyentes en el capítulo 3 de esta segunda carta, versículo 18, al final, él dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ¿cómo entonces hemos de crecer espiritualmente? Mira que el apóstol Pedro escribe: como todas las cosas que pertenecen a la vida, ya la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a seis participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dios nos ha llamado a ser participantes de su propia naturaleza. Es lo que nos está diciendo el apóstol Pedro, haciéndonos sus hijos, dándonos vida nueva y demandando nuevos valores en nuestra vida. Para el apóstol Pedro, el mundo está afectado por los malos deseos de los seres humanos alejados de Dios. Es por eso que al hacernos hijos por medio de Jesús, nos da también lo suficiente para que nuestras mentes sean renovadas por su poder. Dios, mediante su palabra, hermanos, nos da principios poderosos para llevar a cabo esto. Por eso, el primer principio, hermanos, que detona este asunto del crecimiento espiritual, bueno, ya somos salvos, ya soy cristiano, formo parte de una congregación, ¿verdad? Bueno, el primer principio es que somos responsables de renovar nuestra mente. Hay muchas cosas que nadie va a hacer por nosotros. Hay muchas cosas que nadie va a hacer por nosotros. Una de ellas es el crecimiento sano o la renovación de nuestra mente. Estoy hablando ya como cristianos, hermanos. Hay cosas que van a seguir ahí en la medida en la que usted las siga guardando, en la medida en la que usted siga haciendo como que no existen, ¿verdad? En la medida en la que de repente usted se da una escapada por ahí para seguir alimentando algo que su carne le exige. Tenga mucho cuidado, porque esas cosas
pues yo no puedo hacer nada como pastor, quizás su hermano, su amigo en la iglesia, no podemos hacer mucho por ustedes. De hecho, de repente pasa que la gente tiene sus luchas y luego dice, no, pues ora por mí. Claro que sí, hermanos, es maravilloso cuando oramos unos por otros, pero si usted no ora, pues difícilmente va a haber algo que realmente que haya un cambio realmente en su mente y en su corazón. Y hablando de que estamos prácticamente en los primeros 11 días del año, mucha gente se propone muchas cosas, hermanos, en este año. Y bueno, tenemos un reto, el reto príncipe, hermanos, que es leer toda la Biblia en un año, hermanos. Y la verdad, pues estos primeros 10 días, al menos 10 días, 11 días, si usted todavía no ha leído lo que corresponde en este día, pues ha sido de gran bendición, porque pues es emocionante, ¿verdad? Leer cómo desde el principio de la creación, luego de repente entra en escena personajes tales como Enoc, Noé, ¿verdad? Matusalén, y de repente Abraham, de repente Isaac, Jacob, y así sucesivamente. Ahorita ya vamos a entrar con la historia de, bueno, ya entramos desde ayer con la historia de José, mejor conocido como José el Soñador. Y bueno, pues es un reto, ¿verdad? El que cada día usted se discipline, aunque yo he recomendado, hermanos, que lo haga en compañía, ya sea de otro hermano o en compañía de su familia. Bueno, quizá con otro hermano será muy complicado, pero se puede hacer incluso una videollamada. Ya ve que todo ahorita se hacen muchas cosas con la tecnología. Quizá haga una reunión diaria, vía Zoom, ¿verdad? Con un hermano para un ratito. Vamos a leer la Biblia tú y yo, vamos a acompañarnos, porque a veces puede ser un poquito pesado, ¿verdad? Pero tenemos que empezar, hermanos. Tenemos que empezar. Acuérdense que mire que el apóstol Pablo, hermanos, su meta era ser como Cristo, conocer a Cristo, hermanos. Eso era prácticamente la meta del apóstol Pablo. Cualquier otra meta, pues cualquiera la tiene, hermanos. Que si cruzar algún posgrado, qué sé yo, que si comprar ciertas cosas, ciertas prendas, cierto auto, que si voy a bajar de peso. Mire que en el mundo la mayoría de las personas se ponen esos retos y esas metas, y casi siempre, en su mayoría, mucha gente ni siquiera las cumple. Pero hay cosas que son sublimes, como por ejemplo leer la palabra, parecernos más a Cristo, hermanos, y sobre todo conocerlo más a través de su palabra. Es Dios, hermanos, quien nos transforma en su imagen. Acuérdense que por el pecado, ahora que estamos leyendo Génesis, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Y resulta que por el pecado, hermanos, esa imagen se ha ido perdiendo, pero de nosotros mismos. O sea, tenemos una percepción totalmente errada de lo que Dios hizo en un principio, y por esa razón Dios quiere renovarnos, quiere transformarnos en su imagen, quiere devolver esa imagen, ¿verdad? Que fue desde el principio. Y bueno, pero es responsabilidad nuestra, hermanos, poner en práctica todo lo que Él nos enseña. Voy a leer rápidamente, hermanos, lo que dice Hebreos capítulo 2, versículo 1. Hebreos capítulo 2, versículo 1, cuando dice: por tanto es necesario que con más diligencia, más rapidez, ¿verdad? No te esperes, ¿sí? Atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, ¿verdad? De repente venimos del mundo, venimos de pues una vida sin temor a Dios, y ahí vamos saliendo poco a poquito, ¿verdad? Pero si usted escucha un mensaje donde Dios le está hablando y usted no pone en práctica inmediatamente eso que Dios le dijo a usted, porque a lo mejor en un mismo sermón Dios habla de diferentes maneras a diferentes hermanos. Entonces lo que le toca a usted lo tiene que poner en práctica, pero si no lo hace, corremos el riesgo, hermanos, si no lo hacemos, de resbalarnos y regresarnos, hermanos, y eso es muy, muy peligroso. Muy bien, entonces, hermanos, aunque Dios nos salva y nos da un nuevo espíritu, es nuestro deber controlar los pensamientos que albergamos y enfocar nuestras mentes en lo que honra al Señor, de tal modo que nuestra manera de pensar pueda ser transformada. Porque la lucha está aquí, hermanos. La lucha está aquí. De hecho, estamos estudiando, hermanos, la carta de Santiago. Entonces, por ahí ya hablamos acerca del proceso del pecado. Cuando usted dice que es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que cada uno por sus propias concupiscencias, dice Santiago, ¿no? Habla de todo un proceso
que cuando es seducido por las concupiscencias, da luz al pecado. Habiéndose consumado el pecado, dice Santiago, da luz a la muerte. Estamos hablando de los versículos del 13 al 15 del capítulo 1 de Santiago, que por cierto, hermanos, el día de mañana continuamos con nuestro estudio de la carta de Santiago. Entonces, ¿qué está pasando en la mente, hermanos? ¿De qué nos estamos llenando? Mire que ahora con este asunto del encierro, hermanos, se corre pues muchísimo más el riesgo, ¿verdad? De que porque estoy aburrido, ¿se acuerda de lo que hablábamos al principio? Del aburrimiento, ¿verdad? Es que estoy aburrido, voy a poner Netflix. Estoy aburrido, voy a ver videos en YouTube. Estoy aburrido, voy a ver TikToks, qué sé yo, memes en Facebook. Hermanos, mucho cuidado porque se corre el riesgo, hermanos, de que esa oportunidad en la que usted pudo haber crecido en el conocimiento de la palabra se pierda. Y a lo mejor usted cuando ya llega la hora de leer la Biblia, porque hay que leer la palabra, usted ya está con la mente bien cansada, con tantas imágenes, y ya no hay tiempo para Dios. Dele la prioridad a Dios por medio de su palabra. Hay muchas cosas que aprender de la palabra y es algo, hermanos, que en serio, en la medida en la que más usted va probando ese banquete que a diario está puesto en la mesa, usted quiere más. Experiméntelo. En serio, o sea, no es que, a ver si mañana me dan ganas. No, hermanos, Dios pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, dice el apóstol Pablo. Entonces, por lo tanto, debemos meditar en la palabra, considerando su significado y aplicando a nuestras vidas la verdad que vayamos descubriendo, porque así es como el Espíritu Santo nos cambia y llegamos a tener la mente de Cristo. ¿Se acuerda lo que dice la primera carta a los Corintios capítulo 2 verso 16? Que dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, dice Pablo, ¿verdad? Muy bien, entonces el apóstol Pedro, hermanos, continúa escribiendo, vosotros también poniendo toda diligencia, me encanta, toda diligencia. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros, dice, fíjese cómo dice Pedro, y abundan, no os dejarán estar, como dice, ociosos y sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? De los versículos del 5 al 8 de la segunda carta de Pedro capítulo 1. Hermanos, el apóstol Pedro asegura que si los valores que ha enumerado en estos versículos, fíjese bien, abundan en los creyentes, pues no van a estar ociosos ni tampoco estériles en lo referente al conocimiento de Cristo. Por eso, hermanos, en el versículo 10, el apóstol exhorta, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra, como dice, vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿sí?, no caeréis jamás. Entonces tenemos un reto muy grande, hermanos, en este año, sobre todo si comenzamos pensando en nuestro crecimiento. Yo sé, hermanos, que usted seguramente tiene muchos proyectos, muchos planes en este año. No son malos, al contrario, pues es parte de lo que Dios pone, ¿verdad?, en nuestra vida, porque pues hay que movernos, hay que trabajar, hay que hacer lo otro, pero hay cosas que son supremas, mucho mejores que lo que cualquiera puede hacer en esta vida, y es el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, en la medida en la que conozcamos a Cristo, tenemos mucho mayor posibilidad de parecernos a Él, porque aun cuando conocemos del Señor, hermanos, pues se corre el riesgo de que incluso nada más veamos y nos sorprendamos de cómo es Cristo y no pongamos en práctica los principios que emanan de su palabra. Entonces hay que leer, hay que conocer y hay que poner en obra, hermanos, todo lo que vamos aprendiendo de la palabra de nuestro Dios. Que no nos robe la bendición, hermanos, que porque ya me aburrí, lea la palabra, lea la Biblia, hermanos, sumérjase, organícese. Póngase horarios, que si temprano los niños se tienen que conectar, porque ya estamos en época de estudio, hermanos, bueno, pues levántese a una hora de tal forma que usted prepara todo, los niños se conectan y usted se pone a trabajar o qué sé yo, lo que tenga que hacer. Hay un horario, hermanos, de comida, hay un horario de desayuno, hay un horario para todo, como dice la palabra, todo tiene su tiempo. Póngale un horario especial, hermanos, para la lectura de la palabra, para la oración.
¿sí? Incluso hasta para evangelizar, hermanos, tantos medios que hay ahorita para evangelizar, ¿verdad? En vez de que estemos viendo lo que otros escriben ahí en el Facebook y riéndonos, jajají, jajaja. Hay gente que vive de eso y le pagan porque usted ve un video, que porque usted ve no sé qué. Y hay gente a la que le pagan porque en 15 minutos, en 10, a veces en un minuto, más ni en un minuto, hay gente que se enriquece por lo que hace y usted es la que consume, ¿verdad? Entonces mejor usted proponga algo. Usted dígale al mundo, ok, yo aquí también existo y tengo a Dios en mi vida, ¿verdad? Y lo que yo puedo enseñarte es mucho más grande que solamente reírme, pasarme un rato de jijiji, jajaja, como decimos, ¿verdad? Tenemos la orden, hermanos, de crecer, de madurar y sobre todo de predicar el Evangelio. El apóstol Pablo escribe, hermanos, ¿cómo íbamos a olvidar ya para concluir este pasaje famosísimo de Romanos 12:2, que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Al iniciar un año nuevo, en un siglo considerado por muchos pensadores como el siglo del relativismo ante los valores, el pueblo de Dios necesita prestar más atención a la palabra de Dios, reconociendo así la importancia de que los valores cristianos se muestren de manera abundante en cada uno de sus integrantes, de sus miembros. Hermanos, que se note que la iglesia está viva, porque usted está creciendo, porque usted se renueva la mente con la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos, y ojalá y esto haya sido de utilidad para su vida. Oremos. Padre, gracias te damos por este tiempo en el que hemos disfrutado de esta breve reflexión, Padre, pero sobre todo gracias por tu palabra, porque nos hace pensar de las cosas que son superiores a cualquier cosa que vayamos a hacer en la vida. Hay cosas que son supremas, como el conocerte más, Padre, el conocer a nuestro Señor Jesucristo, diría el apóstol Pablo, y el poder de su resurrección. Queremos crecer y queremos ser como tu Hijo Jesucristo, para agradarte, para darte honra y gloria. Sabemos, Padre, que el beneficio es para nosotros, pero también el beneficio es para tu iglesia y para aquellos que aún no te conocen. Padre bendito, pone en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, dice tu palabra, y que tu palabra, Padre bendito, sea ese alimento diario en nuestra vida. Te damos la honra y la gloria, Padre, y queremos dar gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, y bueno, nuevamente le invito al reto príncipe, hermanos, por favor, todavía estamos a tiempo, hermanos, son 11 días, ¿verdad? Hágalo, hermanos, en compañía de sus hijos, de su esposa. Póngase un tiempo especial. Con estos tiempos de pandemia, hermanos, pues bueno, se presta más a que usted pueda dedicarle un tiempo. Quizá después de la comida, terminan de comer, apagan todo, hermanos, y vamos a leer la palabra. Es un ratito, hermanos, o antes de dormir. Bueno, como usted se le acomode, pero éntrele al reto príncipe. Para que usted entre al reto príncipe, hermanos, usted tiene que buscar a nuestro hermano Alexis. El hermano Alexis lo va a meter. Hermano Alexis y los jóvenes son quienes coordinan este reto, hermanos. Es un proyecto maravilloso, ¿verdad? Que a través del Ministerio Juvenil y con el liderazgo de nuestro hermano Alexis se está llevando a cabo. Entonces nuestro hermano Alexis lo va a meter a un grupo específico en donde se le va a dar diariamente, ¿verdad?, las lecturas, incluso una pequeñísima reflexión, para que después de haber leído, ¿verdad?, usted pueda echar mano también de esa reflexión y se aproveche más la lectura, hermanos. Entonces le invito de todo corazón, hermanos, y que Príncipe de Paz siga creciendo en la palabra de nuestro Dios. El día de mañana lo espero, hermanos, a las 8 en punto también, para para continuar con nuestro estudio de Santiago, ¿verdad?, y seguir gozándonos en la palabra de nuestro Dios. Acuérdense que cada estudio de Santiago mandamos material, hermanos, si no lo tiene, siempre pregunte por su material. Que me faltan los primeros versículos, con mucho gusto se los podemos compartir, hermanos. Mándenos un mensaje. El día miércoles, hermanos, también volvemos con lo que creemos vía Zoom, ¿verdad? Si usted quiere participar, hermanos, adelante. Son 22 doctrinas, vamos en la quinta, hermanos, apenas regeneración, ¿verdad? Pastor, que los primeros 5 le pasamos el material, hermanos. La verdad es que las reflexiones, las discusiones, las dudas, cuando se mitigan en la clase, son de gran bendición, hermanos, porque aprendemos todos juntos, todos aprendemos. El día jueves también le invito a que siga orando por un servidor para seguir predicando el Evangelio, hermanos, y el viernes lo espero en el culto de oración unido
con la iglesia al punto de las 6 de la tarde y repetición a las 8 de la noche por YouTube. 6 de la tarde Facebook, 8 de la noche YouTube. Dios me les bendiga, hermanos. Si tiene su grupo de oración, no se deje de conectar. Si está en algún departamento, tampoco, hermanos, deje de conectarse. Y si es la primera vez que se va a conectar, adelante, hermanos, por favor, anímese. Dios me les bendiga, hermanos. Un fuerte abrazo. Descansen. Hasta la próxima, hermanos. Bye.